Bueno, entonces la dosis era importante, pero como que se queda corto para los fines. ¿Cuáles eran nuestros fines? Evitar los efectos de las radiaciones a nivel del tejido vivo. Entonces el ICRU genera una nueva magnitud que busca analizar, entender cómo es la transferencia de la energía. Y esa magnitud es la transferencia lineal de energía, que se resume como el LED. Se mide en unidades de energía, medidas en kiloelectronvolt, dividida unidades de longitud, como las penetraciones son pequeñas, en micrómetros, ¿verdad? El LED es muy importante en radioprotección, en radiobiología, porque es la base para poder evaluar, para poder calcular los factores de ponderación de las evaluaciones del daño biológico. Aquí podemos ver en esta imagen que trata de mostrarnos un esquema de lo que sería a nivel microscópico lo que está pasando. Ingresa la partícula, vamos a pensar que es una partícula cargada en un tejido biológico. Y esa partícula cargada comienza a interactuar con los electrones de los átomos de ese material biológico y va depositando su energía a través de pequeñas colisiones, interacciones, y a medida que va depositando, va perdiendo energía. Entonces, hay una variación de energía a medida que va recorriendo, va penetrando esa partícula hasta que cada vez tiene menos energía, menos energía, menos energía y termina parando literalmente la partícula. O sea que tenemos un alcance. Este es el alcance, digamos, que está en línea de puntos rojos, hasta ahí llegó la partícula. Entonces sería delta X o diferencial X, el recorrido de la partícula en el tejido. Y variación de E es la energía que fue transferida, energía media cedida a ese tejido, ¿verdad? Entonces, podemos decir que eso es el LED de ese tipo de radiación. Otra magnitud importante es la efectividad biológica relativa. Esta efectividad biológica, efectividad en generar daño. Entonces, mide al tipo de radiación en cuanto a qué tan efectivo es para depositar la energía en el tejido y que esa energía genere daño que se pueda observar. Entonces también es una magnitud importante en radiobiología y está relacionada con el LED. Entonces podemos decir que una radiación con alto LED va a ser una radiación que tiene un alto poder para generar daño. Entonces va a ser efectiva, va a tener una alta efectividad biológica. Para ello, bueno, hay un factor de calidad de la radiación, se generó un factor de calidad de la radiación con estos dos parámetros que pueden ponderar el daño biológico, que está en dependencia del LED de la radiación y que se expresa por su eficiencia biológica relativa. Entonces, para cada tipo de radiación, alfa, beta o gamma, o para las energías de la radiación electromagnética, diferentes tipos de rayos X y gamma, hay ponderados los valores del LED. En esta tabla podemos ver los valores del LED para las energías mayores de 25 MeV y podemos ver que para las radiaciones sin masa los LED son bajos. En cambio, cuando estamos hablando de energías menores energías, el LED va aumentando, y cuando hablamos de radiaciones con masa y con carga, como en el caso de las partículas alfa o de los núcleos pesados, el LED crece significativamente. Ahora pasamos a las magnitudes de radioprotección. Entonces, estas ya son las magnitudes, son magnitudes teóricas, son magnitudes que buscan
evitar los efectos de las radiaciones en los seres vivos. Entonces, estas magnitudes, la magnitud equivalente de dosis en un punto, parte de la dosis absorbida, que era la transferencia de energía en un punto de un material, dividido la masa del material, por el factor de calidad. El factor de calidad Q, que se conformaba con el LED de la partícula, del tipo de radiación. Entonces, se representa por la letra H. Entonces, tenemos el equivalente de dosis en un punto. Se mide en unidades de energía por unidad de masa, pero recibe el nombre de Sievert. Cuando ya hablamos de dosis que se mide en Sievert, quiere decir que ya estamos hablando de una dosis que está pensando en la persona. Cuando hablamos de Gray, es una dosis absorbida y puede ser absorbida por un medio, por un objeto, por cualquiera. Pero cuando ya hablamos de Sievert, nos referimos ya al componente biológico incorporado, o sea, con el factor que tiene en cuenta la transferencia o la eficiencia biológica. Entonces, para poder distinguir la dosis equivalente de la dosis absorbida. Entonces, la dosis absorbida se mide en Gray y la dosis equivalente y las demás que vamos a ir viendo se miden en Sievert. Entonces, la tasa de dosis equivalente es la variación de la dosis equivalente en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sería Sievert por unidad de tiempo, Sievert hora, Sievert minuto. El Sievert es una magnitud muy grande, entonces se utilizan submúltiplos como el milisievert o el microsievert. Microsievert hora, microsievert minutos. Y en el ambiente, debido a la radiación cósmica, tenemos unidades de dosis ambientales en microsievert hora. En el último accidente que tuvo repercusión importante a nivel de los medios de comunicación, en Fukushima daban la información de la dosis ambiental en microsievert hora. Entonces, también eso. Otra magnitud limitadora es la dosis equivalente en órgano. Y eso ocurre porque existe una diferencia en la respuesta de los órganos ante los diferentes tipos de radiación. Entonces, esta relación o esta respuesta depende de la sensibilidad que tiene el órgano o el tejido ante la radiación. Esta sensibilidad está en función a su reproducción celular. Entonces, aquellos órganos que tienen una alta tasa de reproducción celular son órganos más radiosensibles. Entonces, al ser más radiosensibles, tienen un factor de ponderación de mayor sensibilidad. Y eso afecta a su dosis equivalente en ese órgano. Entonces, la dosis equivalente del órgano parte de la dosis equivalente, o sea, absorbida, promediada, y se le aplica el factor de ponderación para ese tipo de radiación. Entonces, aquí tenemos el factor de ponderación para el tipo de radiación, que para los fotones es 1, para los protones y las partículas alfa, el factor aumenta 20 veces. Y para los neutrones, dependiendo del tipo de neutrón, responden a una curva. Entonces, para los neutrones que son muy lentos, el factor es bajo. Para los neutrones que son térmicos, aumentan, forma un pico. Y para los neutrones que ya son más rápidos, otra vez va bajando el factor. O sea, son tan rápidos los neutrones que atraviesan y nos dan oportunidad a generar una interacción. Entonces, es como que atraviesan como manteca, se van de largo. Bueno, y la dosis efectiva, que sería aquella dosis que ya tiene en cuenta el tipo de radiación y el tipo de órgano, ya considera. Entonces, se representa por la letra E, se mide en Sievert
que es unidad de dosis porque estamos hablando de la persona. Tiene en cuenta los diferentes órganos y los diferentes tipos de radiaciones, ¿verdad? Esta dosis, tanto la dosis efectiva como la dosis equivalente, son magnitudes teóricas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de magnitudes teóricas? Que son magnitudes evaluadas en maniquíes, en fantomas, a nivel de mediciones realizadas por computadoras o con detectores. Entonces se hacen mediciones de manera de ensayos de laboratorio. O sea que no se puede irradiar a una persona como un conejillo de laboratorio. O sea que se irradian a un simulador de la persona. Entonces por eso decimos que estas son magnitudes teóricas y que permitieron que de hecho estos maniquíes están fabricados dentro de su estructura con densidades que son equivalentes al tejido humano en cada parte. O sea que en la zona, digamos, del tejido óseo tienen densidades equivalentes a lo que sería el tejido óseo de la persona. En la zona del pulmón tienen densidades equivalentes a lo que sería el pulmón. O sea, está configurado como si fuese una persona. Y se le dota de detectores, se lo pone en un campo de radiación que es expandido y alineado, un campo de radiación controlado en un laboratorio. Todo eso lo hace el ICRU y el ICRU, bueno, se encarga de medir y evaluar y sacar estos factores de ponderación para los diferentes órganos y para todos los órganos y de esa forma después volver a integrar y tener para el cuerpo entero. Entonces, aquí tenemos dos maniquíes que son para femenino y masculino, ¿verdad? Entonces, considerando los diferentes órganos para los dos sexos, sexuados, ¿verdad? Entonces, se tiene la dosis efectiva tanto para la radiación externa como para la contaminación, que son escenarios que podrían darse, ¿verdad? Entonces, la tasa de dosis sería la dosis por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, la tasa de dosis considera la actividad, considera la dosis absorbida, la dosis equivalente, la dosis efectiva, ¿verdad? Las magnitudes limitadoras. Las magnitudes limitadoras están asociadas a estas magnitudes teóricas que fueron las generadas por el ICRU. Entonces el ICRU reporta estas magnitudes pensadas, ensayadas en laboratorio y en condiciones semejantes a las que serían las condiciones de trabajo. Las proponen y el ICRP, ¿se acuerdan del ICRP que nació en un congreso? Bueno, las magnitudes limitadoras son las generadas por el ICRP, en donde ellos recomiendan los límites para que no ocurran los efectos. O sea, son magnitudes también teóricas que, manteniéndose en esas condiciones, no se observarían efectos no deseados. Dentro de las magnitudes limitadoras se tienen la dosis equivalente en un órgano y la dosis efectiva. Entonces, estas magnitudes limitadoras tienen en cuenta estos factores de ponderación, tanto para el tipo de radiación como para los tejidos, diferentes tejidos, y se encuentran en las publicaciones del ICRP 60, ICRP 103 que les había mencionado. Entonces, las magnitudes limitadoras dijimos que eran magnitudes teóricas. Entonces, ¿qué hacemos las personas que trabajan con radiaciones? ¿Qué podemos hacer? Entonces, el ICRU junto con el ICRP generaron una nueva magnitud que serían las magnitudes operacionales. Si bien también pensados con ciertos maniquíes, que son simuladores ya sea de computacionales o maniquíes antropomórficos,
Estas magnitudes operacionales permiten estimar de manera razonablemente conservadora a las magnitudes limitadoras. Entonces, estas estimaciones valoran a las magnitudes de interés. O sea, H, que sería la dosis equivalente, y E, que sería la dosis efectiva. O sea, dosis equivalente para un órgano específico y dosis efectiva para el cuerpo entero, que son las limitadoras. O sea, que la autoridad reguladora pone un límite para esos valores de dosis. Decimos que esos son limitadoras, pero que a la vez son imposibles de medir. ¿Por qué son imposibles de medir? Porque no podemos poner un instrumento, un detector en cada persona, como se pone en un maniquí. Entonces, lo que se puede hacer es simular una condición semejante a la condición de trabajo y medir. O simular un detector, o sea, poner un detector que simule las condiciones en el trabajador, lo más parecido posible. Dentro de las magnitudes operacionales, para la radiación externa, se tiene la dosis, el equivalente de dosis ambiental, que se conoce como el H asterisco. El asterisco sería debido a que la radiación es en el ambiente. Y el equivalente de dosis personal, la P, es la dosis que estaría en la persona. Y la D nos indica la profundidad en la cual se estaría determinando la dosis equivalente. Entonces, esta magnitud operacional está definida en una esfera ICRU, o sea que el ICRU generó como el equivalente a un trabajador una esfera, y P es un punto, una distancia desde la superficie. Entonces D sería la distancia desde la superficie a ese punto P de interés. Entonces ese punto D va a estar a una distancia en un campo de radiación que es expandido y alineado. Y existen diferentes dispositivos que pueden determinar o medir los efectos de la radiación que equivalen a esa radiación en ese punto. Pueden ser dosímetros, se le llaman dosímetros por el nombre, bueno, dosímetro, medidor de dosis, que pueden ser tipo de lapicera, dosímetros de película, dosímetros electrónicos o dosímetros tipo TLD. También hay otra tecnología que es el OSL. Para la vigilancia radiológica individual, se recomienda la dosimetría de la magnitud del HPD, en donde D sería la distancia, que puede ser HP 007 para la superficie, para un campo de radiación débilmente penetrante, que serían los campos beta, para un campo de radiación HPD de 3 milímetros para el caso de cristalino, y para el HP10 para el campo de radiaciones fuertemente penetrantes, que serían los rayos X o la radiación gamma. Entonces aquí tenemos un trabajador del área médica en donde podemos observar las diferentes posiciones en donde el trabajador estaría siendo evaluado con dosímetros de las magnitudes operacionales, ¿verdad? Entonces, si bien la dosis no se mide en la persona, porque no es dosis dentro de la persona, pero sí nos va a dar una estimación de esta persona. Por eso decimos que es una estimación. Estos serían los fantomas o los maniquíes que representan a la persona, al trabajador. Este paralelepípedo, que parece un cubo, pero no es un cubo porque el espesor es de 15 centímetros por 30 por 30 de acrílico, se rellena con agua y representa el tórax del trabajador. Aquí tenemos un cilindro, el siguiente fantoma, un cilindro también de acrílico, se rellena con agua y representaría las extremidades, pulsera y tobillo del trabajador. Y el tercer fantoma sería un cilindro de acrílico rígido, que representaría las extremidades, pero dedo del trabajador. Y bueno,
Creo que hasta aquí llegamos en cuanto a las magnitudes y las unidades de las radiaciones. Espero haber sido un poco clara. Cualquier cosa, cualquier aclaración, estamos ahí en los espacios de comunicación. Pueden dejar sus consultas, pueden dejar sus dudas, aclaraciones, que al toque les respondemos. De mi parte, por este tema, fue todo y seguimos hablando.